El título de mi sermón el día de hoy es, para los que toman nota, es Ya viene el día del Señor. Se llama así, Ya viene el día del Señor. Y quería traducir con una frase de A.W. Tozer. Dice: la resurrección y el juicio final demostrarán a todo el mundo quién ganó y quién perdió. Dice: la resurrección y el juicio final demostrarán a todo el mundo quién ganó y quién perdió. Así es. Porque ese día van a haber ganadores, pero también van a haber perdedores. Y el texto que vamos a estudiar el día de hoy es Isaías 13. Quiero que vayamos allí, nos ubiquemos en Isaías 13. Isaías 13. Si no tienes Biblia, dile a la persona que está a tu lado que te deje ver. Si está en tu celular, procura no entrar a ninguna red social. Procura hacerlo solamente. Yo sé que puedes tener dominio propio. La cosa es que eso a veces habla. Isaías 13. Vamos a leer todo Isaías 13. Entonces, para que estemos concentrados allí. Profecía contra Babilonia que recibió Isaías, hijo de Amós. Sobre un monte pelado agiten la bandera, llamen a gritos a los soldados, háganles señas con la mano, para que entren por las puertas de los nobles. Ya he dado orden a mis consagrados, he reclutado a mis valientes, a los que se alegran de mi triunfo, para que ejecuten mi castigo. Escuchen. Se oye tumulto en las montañas, como el de una gran multitud. Escuchen, se oye estruendo de reinos, de naciones que se han reunido. El Señor Todopoderoso pasa revista a un ejército para la batalla. Vienen de tierra lejana, de los confines del horizonte. Viene el Señor con las armas de su ira para destruir toda la tierra. Giman, que el día del Señor está cerca. Llega de parte del Todopoderoso como una devastación. Por eso todas las manos desfallecen, todo el mundo pierde el ánimo o se descorazona, en otras versiones. Quedan todos aterrados, dolores y angustia los atrapan, se retuercen de dolor como si estuvieran de parto. Espantados se miran unos a otros, tienen el rostro encendido. Miren, ya viene el día del Señor, día cruel de furor y ardiente ira. Convertirá en desolación la tierra y exterminará de ella a los pecadores. Las estrellas y las constelaciones del cielo dejarán de irradiar su luz. Se oscurecerá el sol al salir y no brillará más la luna. Castigaré por su maldad al mundo y por su iniquidad a los malvados. Pondré fin a la soberbia de los arrogantes y humillaré el orgullo de los violentos. Voy a hacer que haya menos gente que oro fino, menos mortales que oro de Ofir. Por eso haré que tiemble el cielo y que la tierra se mueva de su sitio, por el furor del Señor Todopoderoso, en el día de su ardiente ira, como gacela acosada, como rebaño sin pastor. Cada uno volverá a su propio pueblo, cada cual huirá a su propia tierra. Al que atrapen lo traspasarán, al que caiga preso morirá a filo de espada. Ante sus propios ojos estrellarán a sus pequeños, saquearán sus casas y violarán a sus mujeres. Miren, yo incito contra ellos a los medos, pueblo al que no le importa la plata ni se deleita en el oro. Con sus arcos traspasarán a los jóvenes, no se apiadarán del fruto del vientre, ni tendrán compasión de los niños. Babilonia, la perla de los reinos, la gloria y el orgullo de los caldeos, quedará como Sodoma y Gomorra cuando Dios las destruyó. Nunca más volverá a ser habitada ni poblada en los tiempos venideros. No volverá a acampar allí el beduino, ni hará el pastor descansar a su rebaño. Allí descansarán las fieras del desierto, sus casas se llenarán de búhos. Allí habitarán las avestruces y brincarán las cabras salvajes. En sus fortalezas aullarán las hienas y en sus lujosos palacios los chacales. Su hora está por llegar y no se prolongarán sus días. Y es un pasaje bastante fuerte.
Y es de esos pasajes que cuando tú eres un predicador dices, ¿podríamos pasar el 14? Son pasajes ineludibles. Son pasajes que deben ser predicados. Porque son verdades que nos atañen o que atañen no solamente al mundo al que se le dirigió este mensaje, sino que son verdades que atañen particularmente a nosotros. Como cristianos. El profeta Isaías hace una descripción profética, bastante poética por cierto, de 1, el juicio contra Babilonia, y 2, su posterior destrucción. Eso es lo que está allí en el texto. Aun cuando Babilonia, en el contexto de Isaías, conserva su realidad presente, es decir, para su momento histórico, en el marco general de la Biblia, es presentada como la representación de los poderes que se oponen a Dios y a su pueblo, por ende a la iglesia. Por consiguiente, esta profecía no solo es histórica, sino escatológica, es decir, habla de los tiempos del fin. Esta profecía tiene dos partes, y es de esas dos partes que vamos a estudiar el día de hoy. La primera es el juicio contra la Babilonia histórica, y a su vez el juicio contra la Babilonia escatológica. Y vamos a entender un poco más eso más adelante. Y 2, la derrota y destrucción de esa Babilonia histórica, pero también de esa Babilonia escatológica. Esas dos cosas vamos a hablar el día de hoy. Vamos a desarrollar entonces la primera parte de esta profecía. El juicio contra la Babilonia histórica y escatológica. Lo leímos del versículo 1 al versículo 16. Y el encabezado del versículo 1 nos hace claro que la profecía en labios de Isaías se dirige contra Babilonia inicialmente. Aunque aquí comienzan una serie de profecías contra diferentes naciones hasta el capítulo 23. Lo que hace claro que el juicio es algo universal. Es importante recordar que Asiria y su capital Babilonia fue la vara de castigo contra su pueblo, contra Judá, ¿recuerdan? Que Dios usó este imperio para castigar la rebeldía de su pueblo por causa del rey Acaz. Pero eso no significa de ningún modo que estas naciones fueran a quedar sin castigo. El hecho de que Dios las use como instrumentos de castigo no significa que está de acuerdo con su proceder moral o político. Es fundamental señalar aquí que lo que exhiben todos estos juicios y castigos no es otra cosa que la justicia de Dios. Cuando nosotros avanzamos y caminamos a través de Isaías, vamos a ver que es muy recurrente en su teología el tema del juicio, el tema del día del Señor. Pero lo que profundamente muestra o expone Isaías en estos textos tiene que ver no con el evento en sí mismo, sino con la justicia y con la soberanía de Dios. Eso es lo que resalta Isaías a lo largo de todo Isaías. Yo sé personalmente, porque tengo que lidiar con estos textos primero yo en mi propio corazón, yo sé que estos textos son difíciles de escuchar. Estamos en una época en que la mayoría de iglesias han decidido, le han apostado más al coaching que a la predicación bíblica, porque eso anima más, porque eso consuela más, porque eso me hace sentir mejor. Lo que decía Alfredo en la Santa Cena, porque apelamos demasiado a las emociones. Pero un predicador que va a las escrituras no apela a las emociones, apela a la conciencia. Los profetas
en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y en particular en Isaías, que es el que estamos estudiando, siempre apeló a la conciencia del pueblo. Jamás apeló a sus emociones o a cómo se sentían. Yo solo me pongo a pensar, por ejemplo, cuando Jeremías le anunció a su pueblo que iban a ser dispersados. ¿Cómo pudieron haberse sentido emocionalmente? Es más, la mayoría de profetas hablaron en contra de Jeremías y le dijeron: lo que tú estás diciendo es mentira. El Señor no nos va a dispersar. El Señor nos ha prometido paz. Y Jeremías procedió a decir: con su predicación ustedes tratan por encima las heridas de mi pueblo. Dicen paz, paz, cuando no hay paz. Dicen que no van a ser dispersados cuando la voluntad de Dios es que sean dispersados. Entonces fíjate que no necesariamente los profetas acudían o apelaban al tema de cómo la gente se sentía. Era como si no les interesara cómo la gente se sentía. Es decir, ellos eran los principales protagonistas de todas esas situaciones que iban a suceder. ¿Tú te imaginas que digan eso? Mira, Colombia va a ser dispersada por todas las naciones. ¿Tú piensas en tu familia? ¿Piensas en tus hijos? ¿Piensas en tus amigos? ¿Piensas en lo que eso significa andar errante por todos los países, ser esclavizado, ser atormentado? Es una situación bastante difícil. Entonces ellos eran los principales afectados de esa predicación, pero jamás ningún profeta realmente, era como si no estuvieran preocupados por cómo se sentía la gente, porque les interesaba más cómo deberían pensar, no cómo deberían sentir. Paradójicamente estamos en una cultura en la que se apela demasiado a cómo nos debemos sentir. De hecho, la mayor parte o la mayor cantidad de ideologías apelan demasiado a eso. Se conoce como la autopercepción, el cómo me autopercibo. Lo que decía Alfredo de realidad. Por ejemplo, en Canadá, yo les conté, hay un señor que tiene 57 años, pero él dice que es una niña de 6 años. Solamente que está encerrado en el cuerpo de un hombre de 57. Eso se le denomina autopercepción. ¿Saben las consecuencias de eso? Que lo tienen que recibir en el jardín de niños. Porque mi autopercepción es el desarrollo de mi libre personalidad. Y eso ya está aquí en Colombia. El cómo me autopercibo es más importante de la realidad. Es más importante que eso, que la realidad. Entonces, como decía Alfredo, si yo digo que soy médico, me tienen que aceptar porque yo me autopercibo como médico. Estudiaste, no, pero me autopercibo. Y usted no puede atentar contra el libre desarrollo de mi personalidad. ¿En serio? ¿Tenemos que ir hasta esos extremos? Por eso la Biblia está más interesada en tu conciencia y en la mía que en nuestras emociones. Y cuando la Biblia se refiere al corazón, no se refiere a emociones. Se refiere al centro de nuestra voluntad, intelecto y emociones. Pero todo junto. Todo lo que somos, no las emociones exclusivamente. Entonces fíjate que la razón por la cual nuestra sociedad no cambia y a veces nosotros no cambiamos es porque apelamos demasiado a eso, a cómo nos sentimos. Y transformar la conciencia es mucho más difícil que transformar el cómo nos sentimos. Es más, nos podemos sentir un día bien y el otro día mal. ¿Sí? Y hemos tomado este tema de la autopercepción como la verdad revelada de todo lo que somos. Y eso define todo lo que somos. Y vamos a tener muchos problemas, y los estamos teniendo en este momento por esa filosofía, por esa ideología. No, aquí lo que realmente importa es la verdad. Y cada profeta siempre se interesó en la verdad. Entonces por eso estos pasajes son tan difíciles. Porque estos pasajes chocan contra nuestros sentimientos. Pero no, venga,
hábleme más suave, consuéleme más, hábleme bonito, hágame sentir bien. Tuve una semana dura. Así estamos. Y es cierto, pues si quieres podemos más tarde hablamos y te doy un abrazo. Está bien, creo que es válido. Pero ¿cómo predico este pasaje de esa forma? Es muy difícil. Tengo que hablar de la verdad de lo que dice el pasaje, no de cómo yo me siento, o cómo debería sentirme con ese pasaje, o cómo deberíamos sentirnos todos con ese pasaje, porque es un pasaje de juicio bastante fuerte, muy duro, muy complejo. Y hablábamos esta semana con Eugenio acerca de la situación en la que estamos como país, y a la conclusión a la que llegamos es: tenemos que hablar la verdad, porque esto se va a poner peor. O sea, esto no tiende a mejorar, esto se va a poner peor, esto se va a poner más difícil, más confuso, más complejo. ¿Saben por qué se los digo? Porque hace 10 años dije lo mismo y efectivamente pasó. Y está más difícil, está más complejo. Entonces, ¿no? ¿Qué significa? Que la progresión en la que vamos, lo que me dice la estadística, el ambiente, el termómetro moral de esto es que se va a poner peor, se va a poner más difícil, y tenemos que estar preparados. Pero lo animante de todo esto, hermanos y amigos, es, y lo que realmente me ha dado paz profundamente, paz a mí personalmente, se los digo, es que yo veo a un Dios que es justo, a un Dios que es recto, a un Dios que es santo, a un Dios que es bueno, a un Dios que es eterno, a un Dios que no cambia. Y eso me da tranquilidad, porque sé que los asuntos del mundo y de la historia están en sus manos, no en las nuestras. Así es. Y eso a mí me da paz, me da seguridad, aun cuando las cosas se pongan más difíciles. Eso me da seguridad. Tengo un Dios que ve lo que pasa, que no va a dejar que las cosas pasen así como van simplemente. Y el que no haya hecho nada, entre comillas, ahorita, como dicen algunos, no significa que no lo va a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que tener en cuenta siempre eso. Esta profecía de la que estamos hablando tiene que ver con Babilonia durante el imperio asirio y no durante el imperio neobabilónico. Por eso en realidad va contra el imperio asirio, cuya ciudad más importante era Babilonia. Les voy a dar muchos datos históricos para que los tengan presentes, porque es necesario para el contexto de eso. Si no, vamos a estar sin saber de qué estoy hablando. Ahora, es importante destacar además que la palabra profecía aquí, particularmente en este texto, significa alzar la voz o declarar. Una profecía de esta naturaleza suele llevar un mensaje de destrucción, y es lo que está aquí. Los profetas no tenían miedo de alzar la voz y declarar la verdad, aun si eso significara poner en riesgo su bienestar o incluso sus propias vidas. La certeza de un profeta estaba basada en el hecho de que eran depositarios de la palabra de Dios revelada por él mismo. Por eso el versículo 1 dice: profecía contra Babilonia que recibió Isaías. ¿De quién la recibió? De Dios. De Dios. La seguridad de un profeta como Isaías estaba fundamentada sobre esa profunda convicción. Lo que él había recibido era la palabra de Dios y era inaplazable proclamarla y predicarla. Una lección para nosotros, predicadores contemporáneos. Vivimos tiempos difíciles y el mundo en el que nos encontramos necesita la verdad de la palabra de Dios. Es la única esperanza que tiene. Necesitamos ser este tipo de profetas apasionados por alzar la voz objetivamente y declarar la voluntad de Dios a un mundo que se desploma irremediablemente.
el juicio de Babilonia se anuncia primero debido a la amenaza siria del momento y porque Babilonia será más tarde la causante de la caída de Judá y Jerusalén entre 605 y 586 a.C. Babilonia fue conquistada por Ciro el Persa en el año 539 a.C. Las imágenes que vemos de los versículos 2 al versículo 5 pueden sonar bastante complicadas para nosotros. Sin embargo, son parte del juicio en contra de Babilonia. La convocatoria de los soldados en lo alto de un monte para que entren por las puertas de los nobles o de gente poderosa con el propósito de hacer la guerra. La imagen de los consagrados, valientes reclutados para ejecutar el castigo de Dios. Esta parte del texto hace alusión a los medo-persas. Ellos son los que van a ejecutar el castigo contra Babilonia. La ira de Dios ya no es contra Israel, sino contra sus enemigos. Dios debe castigar el pecado, especialmente el de arrogancia, como lo señala más adelante el versículo 11. Ahora bien, cuando este pasaje se refiere a sus consagrados, no se refiere a la santidad de su carácter o de los consagrados, sino a su estatus. Es decir, fueron apartados para un servicio divino. En este caso, la guerra santa en contra de Babilonia. El Señor les llama mis consagrados, no porque apruebe su arrogancia, sino porque a pesar de ella, Él es su dueño y emplea el potencial de su orgullo para sus propios fines. El Dios Todopoderoso es cabeza de los ejércitos de Israel, de las huestes angelicales y en este caso de los ejércitos que destruirán a Babilonia. Todo esto simplemente es una demostración del poder de Dios y de su soberanía. No es otra cosa. Eso nos debe a nosotros llenar de profunda convicción de que el Dios que tenemos no es un Dios pequeño. Es un Dios todopoderoso. Es un Dios que tiene en control todo. Ahora, no es un controlador, pero tiene todo en control. Es dueño de la historia. Es dueño de los eventos. O sea, lo que está dando a entender aquí Isaías es esa particularidad de su carácter, su justicia, su soberanía, su omnisciencia, su omnipresencia. Todo eso se exhibe allí. Y eso es lo que a nosotros nos debe llenar de profunda convicción, porque eso era lo que tenía, convencidos a los profetas de predicar la palabra del Señor. Los versículos 5 al 9 hacen un énfasis especial en el hecho de que el día del Señor está cerca, está próximo para llevar a cabo la destrucción de Babilonia y de toda la tierra. Las expresiones que enriquecen este texto hacen mención de lo terrible que será el juicio en contra del opresor. Y hay unas expresiones bastante complejas. Dice, las manos desfallecen. Todo el mundo pierde el ánimo o desfallecerá todo corazón. Quedan todos aterrados. Dolores y angustia los atrapan. Se retuercen de dolor como si estuvieran de parto. Estas imágenes sencillamente dan cuenta de lo terrible que será ese día, el día del Señor. Será un día cruel, de furor y ardiente ira. Convertirá en desolación la tierra y exterminará de ella a los pecadores. Motier, un comentarista del libro de Isaías, señala lo siguiente: ese día del Señor es el momento en que el pecado se enfrenta cara a cara con la santidad y los pecadores son destruidos. Eso es lo que va a pasar ese día. La dirección que toman los versículos que siguen, especialmente el versículo 10, nos conecta con el juicio de la Babilonia escatológica. Ahora, ¿cuál es esa Babilonia escatológica? Esa Babilonia escatológica, como lo señalé al principio, es la representación de los poderes políticos, morales y religiosos que se oponen a Dios, a su voluntad, a su pueblo y por ende a su iglesia. Babilonia con el tiempo se convirtió en eso.
en el símbolo de los poderes mundiales agrupados contra el reino de Dios. Vamos a observar, marquen ahí, vamos a observar una escritura en Primera de Pedro 5:13. Primera de Pedro 5, versículo 13. Dice: saludos de parte de la que está en Babilonia, escogida como ustedes y también mi hijo Marcos. Saludos de la que está en Babilonia. ¿Qué? La iglesia que está en Babilonia. ¿A qué hace referencia Pedro aquí? A Roma, al imperio romano. Y se vinculaba al imperio romano con Babilonia. ¿Por qué? Porque Babilonia siempre representó eso, simbolizó eso. Los poderes políticos, religiosos, sociales, morales que se oponen completamente a los valores de Dios. Más tarde se anuncia su destrucción. ¿Dónde? En Apocalipsis. Vamos allá, Apocalipsis. Ese libro que a casi nadie le gusta leer. Hay gente que ha leído toda la Biblia menos ese libro. Y paradójicamente es un libro de esperanza. No se escribió para asustar a nadie. Pues de los cristianos, ¿no? Apocalipsis 14:8. Dice: lo seguía un segundo ángel que gritaba: ya cayó la gran Babilonia, la que hizo que todas las naciones bebieran el excitante vino de su adulterio. Aquí habla de la destrucción final de ese poder. También 16, versículo 19. Dice: la gran nación se partió en tres y las ciudades de las naciones se desplomaron. Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio a beber de la copa llena del vino del furor de su castigo. También el capítulo 17 y capítulo 18, pero vamos a leer en el capítulo 18, versículo 1. Después de esto, capítulo 18 de Apocalipsis. Después de esto vi otro ángel que bajaba del cielo, tenía mucho poder y la tierra se iluminó con su resplandor. Gritaba a gran voz: ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en morada de demonios y en guarida de todo espíritu maligno, en nido de toda ave impura y detestable, porque todas las naciones han bebido el excitante vino de su adulterio. Los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella, y los comerciantes de la tierra se enriquecieron a costa de lo que ella despilfarraba en sus lujos. Luego oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcance ninguna de sus plagas, pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo y de sus injusticias se ha acordado Dios. De esta Babilonia escatológica es de la que estoy hablando en este momento. Y fíjate que en Isaías, este capítulo 18, en el versículo 2, el versículo 2, se conecta con lo que dice Isaías 13, versículo 20 al 22. Es la interpretación de esos versículos. Es lo que va a pasar con esta Babilonia escatológica, símbolo de todos esos poderes que se oponen a Dios. Varios eruditos, especialistas en el tema escatológico, hacen mención de ese terrible simbolismo con respecto a Babilonia. Por ejemplo, José Grau señala al respecto: así, Babilonia representa el carácter, el espíritu de un mundo materialista, secularizado, apoyado tan solo en su técnica, en su comercio, en su poderío económico, que por medio de todas estas cosas procura atraer y seducir a los hombres y también a los cristianos para distraerles de Dios. Simboliza la concentración del lujo, del vicio y del encanto de este mundo.
Es el mundo visto como la personificación de los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, de la que habla 1 de Juan 2:16. Esto está escrito en un libro acerca de estudios sobre Apocalipsis, de esa Babilonia, de esa gran Babilonia. Sin lugar a dudas, Grau describe con lujo de detalles, sin el menor error, la naturaleza del mundo en el que nos encontramos. Es la representación de esa Babilonia pagana e inmoral. ¿Y qué es lo que dice Apocalipsis? Salgan de ella, para que no seamos cómplices. Salgan de ella. ¿Por qué? Porque va a ser destruida. Samuel Pagán, en su libro Apocalipsis, Interpretación Eficaz Hoy, también tiene que decir algo al respecto. Dice: Babilonia es aquí símbolo del Imperio Romano y además representa los poderes humanos que se contraponen a Dios. Con la imagen de Babilonia, el vidente identifica el origen del poder del mal que se contrapone al poder de Dios. Y el mundo en el que vivimos es todo eso y tal vez más. A medida que avanzamos, podemos observar el progreso de la maldad. Nuestro mundo, nuestra sociedad, nuestro entorno se teje a través de verdaderas maquinaciones del mal. La corrupción en la política. Jamás en mis 50 años de vida había visto tan polarizado mi país por causa de la política. Familias divididas por causa de la política. Así es. Matrimonios divididos por causa de la política. Es absurdo. Jamás había visto tanta maquinación malvada. En la religión, jamás tanta corrupción. En general, en las instituciones que componen la sociedad, ya casi no es un secreto para nadie la maldad que existe y que se teje a diario. La gran prostituta asoma su cabeza sin sentir la menor vergüenza y poco a poco ha venido definiendo y reconfigurando los valores tradicionales. A lo malo le llamamos bueno y a lo bueno ya le llamamos malo. La cosa es que esta situación tiende a empeorar. La maquinaria de la maldad se ha venido posesionando de forma agresiva en todos los ámbitos y los eventos de los últimos meses en Latinoamérica nos dan cuenta de eso. Es impresionante. Cuando empezó lo de Ecuador, yo dije, esto se va a replicar en todas partes. Porque un medio de comunicación hoy en día que es capaz de viralizar este tipo de violencia se llama redes sociales. Empezó en Ecuador y la gente en los Twitter y en los mensajes de Facebook y WhatsApp decían: si Ecuador pudo tumbar un impuesto, nosotros podemos tumbar al presidente. Eso se empezó a replicar. Luego pasó a Chile. Y Chile sigue incendiada. Luego a Bolivia. En Bolivia derrocan un presidente. Y luego llega a Colombia. Y continúa. No sé qué país va a seguir, pero es como una maquinación, es como un poder detrás que se encarga de desestabilizar todo. La maldad. Hay tanta maldad, dice Mateo, que el amor de muchos en esa época se va a enfriar. Piénsalo. Estamos en ese contexto. Mira a tus hijos. Ora por ellos.
Ora por ellos. Cuida tu vida. Cuida tu fe. Cuida tus valores. Cuida tus principios. Cuida tu cristianismo. Porque esto se va a poner peor. Se va a poner peor. Va a estar más difícil. El progreso de la maldad avanza. Avanza de una forma. Yo siempre he pensado que el mal no duerme. Es impresionante. Mire, ahora uno tiene que pensar como ladrón. Va uno por la calle y bueno, este es ladrón, este es ladrón, este es ladrón, pilas. Digo, claro, porque ellos cuentan con el factor sorpresa. Uno todo el tiempo no puede estar haciendo esa dinámica. ¿Sí me explico? Porque uno tiene cosas más importantes que hacer que estar pensando como ladrón. Pero desafortunadamente estamos en un contexto en que ahora toca hacerlo. Y claro, como nosotros estamos pensando todo el tiempo en eso, no tengo una cita con un hermano, voy tarde, entonces uno... Y de repente está sin celular, pero yo venía con el celular. Y como uno no está pendiente de eso, a veces mis hermanas, por ejemplo, abren el bolso y lo dejan así. No hablo de mi hermana de sangre, hablo de mis hermanas de aquí. Y dejan el bolso así, y uno, vienes con el bolso abierto. Desde que salí de la casa. Ya uno se imagina, ¿no? Le sacaron y le echaron. Ahora, piénsalo como ahora uno tiene que pensar. Uno tiene que pensar como ladrón. Porque la maldad está así. Es impresionante. Uno tiene que entrenarse de esa manera para que no le roben sus cosas. Por ejemplo, como dicen acá, no dar papaya. Pero eso no va a pasar siempre porque uno no está pensando en eso todo el tiempo. Vamos a ser víctimas de esas cosas. Lo importante es que no nos dejemos robar lo más importante. Lo que el mundo sí nos quiere robar. La fe, el amor los unos por los otros, nuestros hijos, nuestra pureza, la verdad, la Biblia, todas esas cosas que son valiosas para nosotros, esta gran Babilonia nos las quiere robar. Así es, ¿verdad? La única esperanza que tenemos realmente, hermanos, es la esperanza de juicio. De que Dios llame a cuentas a su creación, a su mundo y a su sociedad. Y por lo menos 4 pasajes en el Nuevo Testamento nos advierten de la realidad de ese día. Por ejemplo, Mateo 24, 29 y 30. Mateo 24, 29 y 30 dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Ya están allí? Pegada esa Biblia. Hay Biblias que uno le dice Mateo y ya llegan a Mateo. Mateo 24, 29 y 30 dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna, las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Eso conecta con Isaías 13. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán. Todas las razas de la tierra se angustiarán. O sea que va a ser público. Todo el mundo lo va a ver. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y ahí es cuando Jesús va a decir: ahora sí les voy a enseñar cuántas parejas son 3 moscos.
Marcos 13, 24 y 25. Es muy similar. Marcos 13, 24 y 25. Repito, Marcos 13, 24 y 25. Pero en aquellos días, después de esta tribulación, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Ahora Lucas 21, 25 y 26. Muy similar a los otros dos, pero un poquito más detallado. Lucas 21, 25 y 26 dice: habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. ¡Wow! Aquí se pone más complejo, dice: se desmayarán de terror los hombres. ¿Tú te imaginas ver un hombre desmayado de terror? Bueno, eso no es cuando les van a aplicar inyecciones. Dice: se desmayarán de terror los hombres, temerosos por lo que va a sucederle al mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Versículo 28. Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. ¡Wow! Por eso tenemos que anhelar ese día. Pero también mira lo que dice 2 de Pedro 3, 10 al 14. 2 de Pedro 3, 10 al 14. Todo eso son elementos para el mismo evento. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. O sea, no sabemos cuándo. Cuando usted le diga: no es que llega en 1914, es que llega en el 2000 no sé qué, carreta. No se sabe. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, ¿qué dice? Esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Tenemos un trabajo que hacer, y es mantenernos fieles. Los pasajes que acabamos de leer son de naturaleza profética, parecido al de Isaías 13, y narran un gran desastre muy similar al acaecido con Babilonia de tiempos de Isaías. Sin lugar a dudas, esta Babilonia en la que vivimos va a ser enjuiciada y castigada, y quien en la actualidad funge como Salvador, ese día lo hará como juez. Esa maquinaria del mal que tanto terror ha generado será castigada. Los hombres, los que hicieron el mal, se desmayarán de terror por todo lo que va a sucederle al mundo. Dios castigará la maldad del mundo y por su iniquidad a los malvados. Él pondrá fin a la soberbia de los arrogantes y humillará el orgullo de los violentos. Eso va a pasar ese día. Esa es la esperanza que tenemos. Porque si esto no es una esperanza para nosotros, hermanos, cerremos y vámonos.
Porque lo que nos tiene que mantener fieles es el hecho de saber que un día el Señor vendrá. Y está más cercano ese día que cualquier otro. Está más cercano que hace 2000 años. Ese día el Señor vendrá y hará justicia. Yo tengo esa esperanza y eso es lo que me mantiene fiel. Quieran, hermanos, que estos días han sido difíciles para mí. Yo le decía a mi familia, no entiendo el mundo en el que estoy. Se me ha vuelto confuso. Se me ha vuelto difícil de interpretar. Es incluso difícil hoy opinar acerca de algo. Porque puede ser demolido moralmente por ese algo. Hay tanta maldad que es difícil entender qué es lo que está sucediendo. ¿Quién es el malo y quién es el bueno? Porque todos son buenos. Por eso yo decía que aquí no somos ni de izquierda ni de derecha, ni del centro ni de no sé dónde. Somos cristianos, ciudadanos de otro reino. Nuestro Señor es el Señor Jesucristo. Y nuestra vida tiene que estar cimentada, fundamentada, basada y guiada en su señorío. En eso. Eso tenemos que ser como cristianos. Y nuestra esperanza tiene que estar en el hecho de que un día ese Señor vendrá en las nubes del cielo con gran poder y gran gloria a juzgar a su mundo. Tú y yo estaremos ese día. Pero tenemos que estar preparados, listos. Esa canción de Preparen el camino del Rey tiene que ver con eso. Preparemos el camino del Rey. Estemos listos para que Dios nos halle sin mancha, sin defecto y en paz con Él. Si tú no tienes una relación con Dios, si tú no eres un discípulo, no estoy hablando de un religioso. Si no eres un discípulo, si no estás en paz con Él, hazlo. Es el tiempo, ahora que el Señor es Salvador. Porque cuando Él regrese, ya no será Salvador, será juez. Será juez. Entonces, ahora que es la oportunidad de que te pongas en paz con Él, hazlo. Si hemos pasado tiempos difíciles como cristianos, pongámonos en paz con Dios. Pongámonos en paz con Dios. Que este día del Señor no nos tome desprevenidos. Que estemos listos. Que estemos listos. Que estemos preparados. Que cuando ese día llegue podamos decir, amén, estoy listo, Señor. Que podamos hacer eso. También la maldad individual será castigada. Lo que les decía, debemos esforzarnos para que Dios nos encuentre sin mancha, sin defecto y en paz con Él. Lo que nos debe animar es que cuando seamos testigos de estos acontecimientos, ¿qué es lo que nos dice nuestro Señor? Debemos cobrar ánimo y levantar la cabeza, porque se acerca nuestra redención. Será un día de juicio y condenación, pero también de salvación para los que han estado unidos a Cristo. Será un día como ningún otro en la historia de la humanidad. Y estoy convencido que debemos esperar con ansia la venida de Dios y de su Hijo. Esa es nuestra esperanza y en ella debemos sostenernos firmes. Y la segunda parte, no solo es el juicio de esta gran Babilonia, sino la derrota y destrucción, no solo la de la Babilonia histórica, sino también escatológica. Esa sección va de los versículos 17 al versículo 22. Isaías señala que los medos, como el pueblo usado por Dios para castigar a Babilonia. Durante el siglo VIII a.C. hubo conflictos entre Asiria y Media. Sin embargo, hay quienes relacionan el cumplimiento de este versículo con el periodo en el cual los medos
se unieron a los babilonios para derrotar a Siria en 612 al 609 a.C., aunque posteriormente se unieron a Ciro para conquistar Babilonia. Babilonia es descrita como la perla de los reinos, la gloria y el orgullo de los caldeos. Esa perla de los reinos quedará como Sodoma y Gomorra. Babilonia, con sus templos y palacios, llegó a ser una ciudad muy hermosa. Los jardines colgantes de Nabucodonosor eran una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Isaías dice que nunca más volverá a ser habitada ni poblada en los tiempos venideros. Babilonia fue destruida casi por completo por el rey persa Jerjes I en el 478 a.C. Posteriormente, después de los tiempos de Alejandro Magno en 330, la ciudad quedó básicamente desierta y en ruinas, y así ha permanecido desde entonces. En el siglo VII después de Cristo quedó totalmente deshabitada. Ahora bien, todos estos datos históricos dan cuenta de la verdad de la profecía que Isaías proclamó contra Babilonia. La Babilonia en la que nos encontramos con toda su maldad también será derrotada y destruida. Jamás volverá a ser habitada. Porque a diferencia de la Babilonia histórica, de la del tiempo de Isaías, esta Babilonia, esta representación de Babilonia, será destruida con fuego, completamente. Pero según su promesa, que también lo promete, es una promesa de Isaías en Isaías 65:17 y 66:22, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Segunda de Pedro 3:13. Esta promesa queda confirmada en Apocalipsis 21:1. Vamos allá. Apocalipsis 21:1. Dice: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Y esa será una de las características de ese nuevo cielo y esa nueva tierra. Será un lugar en donde habite la justicia. No será como este lugar. Será un lugar distinto. Por eso tenemos que ser personas acordes a eso. Y el llamado frente a este hecho en particular es: ya que todo será destruido de esta manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? No podemos escapar a esta realidad que describen Isaías y los profetas del Nuevo Testamento. Lo que nos debe animar profundamente es el hecho fundamental de que el día del Señor será un día de justicia y de salvación. Toda la maldad de la que hemos sido testigos a lo largo de la historia de este mundo tendrá su justo castigo. Es por eso que tenemos que observar nuestras vidas de forma individual, porque la maldad de nuestros corazones también será objeto de juicio y castigo. O sea, tenemos que mirar hacia nosotros mismos también. No podemos ser descuidados en esto. De verdad, con todo mi corazón, hermanos y amigos, les ruego, observemos nuestra vida. No vivamos nuestro cristianismo de cualquier forma. Vivámoslo conforme a la voluntad de Dios. Yo sé que es difícil y se va a poner más difícil. Es más, ya estoy escuchando que en ciudades de nuestro país están prohibiendo orar en lugares públicos. Se va a poner más difícil. Por eso necesitamos de Dios, necesitamos aferrarnos a Dios, necesitamos caminar con Dios. No podemos ser descuidados en nuestra relación con Él. Tenemos que estar preparados. No podemos vivir como queremos. La expectativa es vivir como Dios manda. De modo que la oportunidad de arrepentirnos sigue vigente mientras no se dé su regreso. Y como también lo dice la Escritura, su regreso está aparentemente retrasado porque Él tiene paciencia con nosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Esa es otra verdad.
¿Por qué tienes un día más de vida? Por gracia. Por pura gracia. De modo que cuando te levantes cada mañana, da gracias a Dios de que estás vivo, pero da gracias de que puedes tener una relación con Él. Esta semana escuché una historia de un amigo muy querido mío, César Herrera, que dirige la iglesia en Perú. Cuando él se convirtió, tenía 18 años. Y él había empezado a estudiar la Biblia. Y un primo suyo le dijo, pero usted ¿por qué estudia la Biblia? Pues está joven, los dos estamos jóvenes. Le dijo, ¿por qué no más bien disfrutamos de la vida? Y ya cuando hayamos disfrutado de la vida, pues vamos a tener oportunidad de hacer este cuento de estudiar la Biblia y ya, pero no, o sea, disfrutemos de la vida. Le dijo así. Y César dijo, bueno, listo, sí, pues sí, oye, así. Y paró los estudios. Ese mismo día llamó al hermano con el que estaba haciendo la Biblia y paró los estudios. Al otro día lo llamaron a decirle que su primo había muerto esa noche. César llamó al hermano con el que estaba haciendo la Biblia. Empecemos otra vez. ¿Te imaginas? Un muchacho de 19 años. Así que hermanos, no cometamos la insensatez de pensar que tenemos toda una vida por delante porque no sabemos. El tiempo es ahora. Démonos esa oportunidad. Ahora que Dios quiere que todos se salven. Así es. Porque es lo que Él quiere. Él no quiere que nadie perezca. Pero desafortunadamente van a haber personas que van a rechazar el Evangelio. Espero que aquí no haya nadie así. Si tú estás acá por primera vez, estudia la Biblia. No te dejes engañar por las falacias de este mundo que te dicen disfruta la vida. ¿Cuál vida? ¿Cuál vida? Eso es muerte. Muerte espiritual. Si nos metemos en este mundo vamos a morir espiritualmente. Es como meterte en un pantano lleno de cocodrilos. No vas a salir vivo de ahí. Es así. Un mundo lleno de consumismo, de materialismo, de seguridad en sí mismo, de vanidad, de arrogancia, de orgullo, de maldad. No podemos. Démonos la oportunidad de tener una relación con Dios, de caminar en su palabra, de vivir a su lado hasta el día en que Él nos llame a cuentas. Si alguno va a morir, hágame el favor de hacerme la posibilidad de hacer su funeral de una forma más sencilla. Que yo no tenga que estar, no sé si murió como un cristiano, pero pues está en manos de Dios. A veces es difícil hacer un funeral así. Yo no sé si estoy convertido o no. ¿Qué dijo? Alguna vez tuve que hacer, dije la verdad. Y es muy complicado. Así que todos vamos a morir algún día, ¿verdad? Eso ya está sellado. Entonces procuremos. Ahora, no todos van a morir. La Biblia dice que el día del Señor algunos no van a gustar la muerte. Imagínate. Pero los que sí nos toque eso, procuremos que estemos bien con Dios. Que ese día sea un día especial. Sea el día donde nos vamos a encontrar con nuestro Señor. Y lo digo de forma romántica para un cristiano, pero sería muy terrible que alguien muriera sin Cristo, porque no va a ser romántico. Entonces, solamente, hermanos y amigos, Dios quiere que todos se salven. No perdamos esta oportunidad. El juicio, castigo, derrota y destrucción de la Babilonia histórica y de la escatológica es una realidad inminente. Pasó con esa Babilonia, va a pasar con esta.
Podemos dejar pasar las palabras de estas escrituras y la exposición de este sermón sin inmutarnos de sobremanera. Sin embargo, eso no reduce ni simplifica la realidad del día del Señor. Sin lugar a dudas, ya viene el día del Señor y vendrá como un ladrón cuando menos lo espere. Así que cobremos ánimo. No nos desanimemos por las cosas que están pasando, porque realmente está más cerca nuestra redención que nunca. Sí, el día del Señor está cerca. Muchas gracias.